Muy buenas a todos y bienvenidos a Casi me saco un ojo con el mazo. Cazando chetos, nuevo episodio. Atención porque estáis a punto de ver algo novedoso. Bien, vamos a ponernos en situación de posibles antecedentes a lo que estamos a punto de observar y ver por nosotros mismos. En anteriores episodios de El Ricochet, Cazando Gente, hemos visto que se iban a implementar varias funciones en el juego, que por cierto en Warzone 2 no se ha visto todavía ninguna, pero sí hemos visto en Warzone 1 pues que si un cheto descarado estaba en partida y era detectado y Activision necesitaba más información sobre su hack, sus balas pasaban a hacer menos daño, dando la oportunidad a la gente legal de poder matar a ese tramposo y que él no pudiera hacerles nada. También hemos visto otra opción, que es que al tramposo, al disparar a un jugador que es legal, se le vuelven invisibles y no ve a la gente. Es decir, que la gente se vuelve invisible cuando les disparas. También hemos visto la otra situación, la tercera, y es que a ese tramposo en cuestión, en lugar de que se le vuelva la gente invisible y demás, le aparezcan fantasmas, jugadores que realmente no están ahí, muñecos que se mueven alrededor de él para volverle loco y que no pueda matar a gente que juega pues de forma legal y que se fastidie por usar trampas. Y habían dicho pues que iban a implementar nuevas funciones como que a la hora de atacar a la gente, los tramposos no pudieran apuntar a los jugadores reales, a los jugadores legales, que cada vez que les apuntaran su arma pues no pudiera engancharles y de manera que directamente no pudieran disparar a la gente. Lo que se lleva pidiendo, o al menos yo he pedido en muchas ocasiones, es que igual que en el multiplayer normal de Call of Duty, cuando tú vas y ves un partido de la Call of Duty League, lo primero que ves, ¿qué es? Que en el modo espectador que tienen los casters pueden dar a un botón en el que resaltan en plan wallhack viendo a través de las paredes a la gente dónde está el equipo enemigo para que tú tengas la visión de cómo juegan y dónde están los otros a través de las paredes. Eso es lo que va a pasar aquí ahora en Warzone. Por primera vez vemos esto. Y va a pasar de forma rara. Rara en el sentido de que de repente los vamos a ver a los jugadores de todos los equipos enemigos que quedan a través de las paredes con las mismas siluetas que llevan en la Call of Duty League, perfectamente marcados en rojo. De repente eso se quita y se vuelve a poner. ¿Por qué os comento todo esto antes de ver el vídeo? Porque no sabemos si se trata de una nueva función que se está probando ahora y que se les ha escapado en plan bug al modo espectador, una nueva función que vayamos a tener disponible en el modo espectador, ojalá que sí, o si se trata de un hack que afecta al cheto que está jugando, a sus compañeros de equipo y a los muertos que le expectan, porque no hay ninguna información y recordemos que el Team Ricochet todavía no ha ofrecido ningún reporte de actualizaciones, ni noticias, ni nada desde hace meses. Fijaros aquí que ya se empiezan a ver los jugadores enemigos en rojo a través de la pared. Papi, yo creo que si lo reportamos los ¿Lo veis? tres... Ahí se ve, ¿viste, Lirio? Ya, fijaros. Se están viendo todos los jugadores a través de la pared en rojo. ¿Viste, Lirio? Mira cómo Desaparecen de se ve repente. el punto rojo. Marico, ¿por Mira, qué se ve cómo se ve activo? con la gente, mira cómo se ve la gente. Oigo, ya ve, déjame ver. Y ahí de repente ahora se vuelve a ver a toda la gente donde están, los que quedan. Fijaros, quedan 3 equipos. Mira. Este es el supuesto cheto. Cuando no nos está mirando, marico, se marcan en rojo, huevón. Ajá. No. Cuando no los mira, se ponen todos en rojo. Y cuando mira hacia ellos, se quitan. Es, como digo, es algo rarísimo. Pero esto lo están grabando, por ejemplo, este señor que veis en pantalla es el que está grabando, expectando a este que les ha matado, que es el cheto, el GZ17. Este es el tramposo, ¿no? El que estamos viendo aquí. Este es el legal, que es el que nos envía el vídeo, que lo está grabando, que es Efraín, que es en su canal. No mames. Pero no Se ve sé la por gente qué, rojo. weón. Y se ve la gente perfectamente en rojo cuando el tipo no mira hacia a ellos, pero a la que mira hacia ellos, Enviar y denunciar. se quita Papi, el... debe ser algo para que lo reporten, ¿me entendés?
Se vio. o es algo nuevo del modo espectador, Míralo, míralo, míralo. y ahora el Ricochet lo banea al tío. ¡Uy! ¡Lo banearon, papá! Lo celebran que le han baneado. ¡Lo banearon! ¡Vamos! ¡Para su casa, papá! Y al tipo le expulsan y como veis, Acabo de... se sigue viendo a la gente la silueta perfecta a través de las paredes, Yo lo había reportado ya, marico. pero cuando miran hacia ellos no se ve, sigue pasando esto. ¡Para su casa, papá! Pero también incluso marca la silueta roja, como veis, al compañero de equipo ahí abatido. Este es otro que tiene hacker, ¿ves? Entonces, lo dicho, esto es algo completamente nuevo que habrá que investigar. No sabemos si es una nueva función del Ricochet, si tiene pinta de ser algo del juego, porque yo no conozco ningún hack que afecte a todos. Solo hay uno. Y es cuando los chetos, los tramposos, los hackers, hackean una lobby entera y hacen que todas las personas que jueguen en esa lobby se les desbloqueen todas las armas, todos los camuflajes, suban a nivel máximo. Eso lo hemos visto antes. Pero algo, un plan hack que se active y que haga que todo... Porque literalmente todos ellos, todo su equipo de 4 personas, todos ellos estaban viendo en el modo espectador lo mismo. Cómo se marcaba en rojo a la gente cuando no les miraban. No sabemos si es un bug de una nueva función, e insisto, no sabemos qué puede ser. Vamos con el siguiente concursante. Por ejemplo, este mismo. Era hacker, dicen. ¡Epa! Dale. Se le dio. Sí, weón. Pero deja de tirar ese humo, no joda. No, tranqui. Dame una marca de Ya referencia. porque te están dando. Ahí donde están, mira, aquí. No, enfrente, al otro lado, te meto. No, huevón. No vale. ¿Qué es esto, weón? No, ¿qué es esto, marico? Ese es nivel What? 50. Era hacker, era... Y esto es, normalmente hemos visto cómo el Ricochet banea a alguien cuando lo estamos expectando, y esto es la situación a la inversa. El tipo con chetos que viene puseando, ¡pum! Expulsado de la partida delante de él. Código de expulsión, Es nivel 50. tipo expulsado por trampas de la partida, rata cazada por el Ricochet. Es un ejemplo a la inversa. Bueno. Vamos a ver. Otro hacker en Warzone, aimbot, YouTube, XLex Ninja. Lleva 13 kills. Dicen que ese señor es cheto. Le mete denuncia. Aimbot con V. Aquí hay un enemigo. Lo quita y lo vuelvo a poner dos veces. Uy, casi. Bien. Aimbot, bien. Sí, da igual cómo lo escribas, lo van a entender. A ver, aquí está el tipo. Pilla otro en el agua, 14 kills. Blindaje aquí. Se mueve como un novato completo jugando y lleva 14 kills ya. Desprende un olor malo. No le des otra vez a denunciar, hombre. Pasa para adelante. Que solo con denunciar una vez basta, hombre. A ver, por aquí va. 15 kills, nos hemos perdido una con tanta denuncia. Eso es aimbot. Rata cazada. Vamos a intentar ponerlo a cámara más lenta. Pero la mira va como congelada al mismo sitio según se mueve la cabeza del enemigo. O sea, el punto de mira, el crosshair va pegado a la cabeza perfecto. O sea, según se mueve el tipo, va a la perfección ahí pegado. Eso es muy extraño. Lo malo es para qué poner aquí la reproducción en una cámara súper lenta. Ahí está, se me ha ido para atrás. Vamos a echarlo para atrás. Que la cámara lenta hasta que carga. Hostia, tengo que actualizar los códecs de vídeo porque si no se pixela esto.
Cago en la verga. Me muevo aquí. Aquí lo vamos a ver mejor. Muy pegado me ha parecido a mí. Bien hecho. Un apuntado muy falso me ha parecido a mí eso, ¿eh? Y yo uso muchos snipers. Míralo. Y la que va a apuntar ahí, la mira la cabeza al agua a otro, mira. Está el tío nadando, ¿eh? Perfecto. Le tapa hasta las letras de su compañero, ¿eh? Que no se le ve al tío, ¡pum! Le está apuntando a la cabeza y de repente le viene el gas y el gas le hace dejar de apuntarle bien. Y mira cómo va buscando el horizonte, ¿sabes? Y lía. El gas hace que no le pueda dar, pero mira, en cuanto apunta a este, mira hacia allá y de repente se le fija la cabeza, le hace un mini flip ahí a la cabeza. Es fantástico. Y ahora le hace el flip. Pero como le toca el gas, se le va el disparo porque le da el gas. La zona le ha pillado. Vergonzoso, tío, de verdad. Este lleva aimbot, efectivamente. A ver, si está mirando a través del suelo y buceando. El gas se acerca. Este va cargado. Ni le ha visto, nada más levantarse del bordillo, se gira y todo a la cabeza. Y se creerá bueno el tipo. Atentos, Es que es buenísimo. Cámara lenta. Aimbot descarado. Efectivamente. Están por esta zona. Me han dado. Movimiento enemigo. ¿Y cómo sabe que hay gente en el agua y dónde están, Que mira, se los va mirando a través de la pared a la perfección. Le engancha la mira con aimbot al del agua y ni lo mata. Quedáis 5 pelotones. Blanco abatido. Bien. Ahora se muere en el agua. Mira. Aimbot perfecto en la cabeza al del fondo. ¡Tienen enfilado! Es descarado. O sea, no se puede descarar más este señor, Movimiento. Le va a meter el aire al del agua. ¡Enemigo abatido! Que ya se ha muerto. Sí. Descarado completo. Sin lugar a dudas, este tío lleva unas trampas como la copa un pino. Algunos dirán, Tyson, ¿por qué enseñas tantas veces las escenas y hasta las pones a cámara lenta si es obvio? Esto es porque, como pasa muchas veces, para muchos de vosotros que ya lleváis más experiencia o sois más entendidos en estas cosas, las trampas se ven obvias. Pero hay otros para los cuales no son tan obvias, porque estas personas carecen de neuronas en su corteza cerebral que les impide vislumbrar lo que es el bien del mal, lo que es lo correcto de lo incorrecto y diferenciar a un jugador bueno de un tramposo. Bien, esto se consigue pues con años de experiencia y por eso hay que hacer los vídeos tanto para gente lista como para gente mononeuronal, es decir, que tiene el cerebro de un mosquito. Bien, partido de hacker con final feliz, dicen. Vamos a ver aquí. El simbolito raro que solo se pueden poner empleados de Activision, ya está, cheto. Las letras sí, pero este simbolito es para empleados de Activision. Y se hace llamar Ricochet. Y alguno dirá,
Puede que no sea cheto, Tyson lleva 6 kills. Ya te digo yo que solo por ver esto es cheto. Ah, este por Ricochet, pilas. güey, La voy a... obviamente son hackers, güey, hasta el nombre tienen de hacker, güey. Está lleno de hackers a la verga, pero ¿por qué? A ver, ¿te vas a denunciar ya? ¿Cuánto tiempo te va a durar la pantalla de denunciar? Que es muy fácil darle. A ver. Chécate el Fallen, chécate el Fallen, chécate el Fallen, güey. Ya me El está cargando, Fallen, pero güey. está cargando. Vale, le carga la página. Uno lleva 6 kills, el Stefalen lleva Ya 7. estoy con el Fallen. Denúncialo, güey, denúncialo. ¿Qué? Míralo. Me apunta, güey. ¿Le vas a dar rápido el botón de denunciar, por favor? Dios. ¿Por qué tardáis tanto en apretar el botón de la denuncia? Ahora. Verás. No, ya, míralo, Ahí va, míralo, míralo. va. A ver. Sí, ya lo vio. Imposible. Rata, solo hay que ver el movimiento del arma, que es el clásico movimiento de no sé jugar, no sé controlar el retroceso del arma. El arma se está descontrolando y aún así va todo a la cabeza. Sí, ya lo vio. ¿Ya? Pendejo. Está la mira pegada pegada a la cabeza y el arma haciendo así. Es imposible. Mira. Mira. Su Es puta imposible. Madre. Ha dicho fruta. El gas se está aproximando. Qué pedo. Madre mía, tú. Partidas con hacker. Al Ricochet lo acaban de banear, güey. Correcto. Su amigo Ricochet expulsado de la partida. Vale, normal. Si es que va provocando con ese nombre. Lo banearon. Simón. ese Falta también está este. sacado, güey. Me apuntando a Wallhack. Ya ve a través de las paredes. Atacazada. Ya lo denunciaron. ¿A poco Sí, son ya. hackers? Sí, güey, el Ricochet. Ya, el El Ricochet Fallen, ya lo el banearon. Fallen también. Ricochet ya lo banearon, güey. Mira cómo apunta, güey. Lo está viendo por la pared, güey. Sí, mira, ya lo está viendo por ahí abajo, les está marcando, güey, se los está marcando, ¿ya viste? ¿Cómo se los está marcando? Bravo. Baneado. No, también ¿Ya lo lo banearon. Lo banearon. Ya los banearon. A ver si es que. Muy listos no son. Al menos estos muy listos no son. Ahí van. Expulsado. Cada partido un hacker, como ves, muy buen Tyson. Yo juego todos los días 4 horas al día al juego. Toco madera. Me han salido. El otro día nos salió uno, nada más denunciarlo, lo banearon. Y creo que me ha salido uno en todo el mes. Yo toco madera. Vamos a ver, nuestro amigo Zenchu está aquí jugando. Le pilla el gas. What the fuck, pussy? No, ¡Ey! ¿Qué has dicho? no, bitch. ¿Qué dices? You are No. a fucking pussy, bitch. You are a fucking pussy. You are a fucking pussy. You are a fucking pussy, bitch. No me mandes un vídeo diciendo esas cosas, hombre. You fucking. Vdoku cuenta nueva, nivel 52. Cuando aparecen estos rangos es de una persona que acaba de empezar a jugar, que ni siquiera ha llegado al primer nivel de prestigio. Por lo tanto, es una persona con poca experiencia en el juego. Puede que haya jugado algún otro Call of Duty anterior y tenga algún conocimiento básico, pero normalmente cuando tú ves una de estas cuentas en Warzone que te deleté, cuando ya tienes una cierta experiencia, ya has de pensar mal. Está bien. Para eso está la herramienta de denuncia. Cheater, bitch. One of 25 remaining. The enemy took that one. ¿Perdona? ¿Y esta killcam? 5 remaining. O cámara de muerte para que los subtítulos lo pillen The bien. enemy took that one. Pero, ¿de dónde ves tú? ¿Hay alguien? One of 25 remaining. Yo no veo a The nadie. enemy Yo no veo a nadie, veo plantas. took that one. Back to Y deleté a uno No. y ahora va directo para adentro. Cada maldita partida. Una puta rata. Sí. Fruta, dicho fruta. Fruta, ¿vale? Una fruta. Rata. Vale, fruta se parece, hablando para los subtítulos. No paso de explicarlo para los subtítulos. Es una palabra que se parece a la otra, pero que no es un insulto. Vale, a ver. gas is inbound. Marking new safe zone. Vdoku. Vamos a espectarlo. Vamos a empezarlo. No. No.
No, no, Vamos a imposible. experimentarlo. Una Lanchman semiautomática de fusil de combate. Tiro a tiro a esa distancia. Con estos accesorios. Una empuñadura vertical que está hecha para disparar de cadera, no apuntando, ¿vale? Porque la gente todavía no sabe usar las empuñaduras de este juego y los accesorios. Por culpa de los que fingen que creen saber, que llevan mierda en sus mandos, ayuditas, cronos y demás, y para ellos todo es muy fácil de usar con mando. Pero que esta es una empuñadura diseñada para el apuntado de cadera, no para apuntar así. No tiene ni silenciador que mejora la precisión a largas distancias, ¿vale? No lleva ni silenciador. Solo tiene dos... Tiene de accesorios, como veis, mira, la empuñadura, cargador y demás. Y el resto, no, es que no tiene ni bocacha, ¿vale? O sea, el resto llevará empuñaduras y demás. Culatas. No, un arma así no hace esto. La mira está perfectamente pegada y siguiendo al tipo. Eso no lo hace el arma. Eso es antirretroceso. No recoil, que se llama. Rata cazada. Este tipo es cheto. Es más, que me acabo de dar cuenta del otro indicador claro, aparte del nivel de que tiene cuenta nueva, no tiene nivel de prestigio. Llevas 15 kills. No llevas 15 kills tú en Warzone 2, ni queriendo, ni siendo prestigio 1. Imposible, directamente. Y además 8 personas expectando. O sea, más claro el agua. Y ahora se pone a disparar al agua. Y le da a alguien en el agua que está buceando. Bravo. Otro, pues que se dio un golpe al nacer y ahora pues viene aquí a jugar a videojuegos a fastidiar a los demás. You've made it to the top 10. Claramente un tramposo. Claramente un tramposo. Gas is inbound. Pero si es que ni se le veía, o sea. Y luego se creen a alguien. Gas is closing in. Relocating the safe zone. ¿Lo matarán? ¿O le echarán de la partida? ¿O la va a acabar ya? Quedan 3 personas. Pero intentas disimular con un UAV. ¿Tú te crees que a estas horas las 9 personas que hay aquí expectándote y las miles que te van a ver en este vídeo ya no saben que eres tramposo? Es que veis hasta dónde da su minúsculo cerebrito de mosquito. Es que no les da para más. A esta gente no les da para más su minúsculo cerebro. En el fondo se creen que nadie se ha dado cuenta que usan trampas. Así que por si acaso la UAV que se encuentra la va a tirar para fingir que él no sabe dónde está la gente ni que no lleva trampas. Es que me encantan esta gente. Deberían hacer estudios universitarios sobre esta gente. Estudios psicológicos y demás, y psiquiátricos. Gas is closing in. Pero tío, encima lo banea. Pensaba que iba a tener la partida. No me esperaba que fuera a ser baneado. Baneadísimo. Qué bueno. Y a todos estos tramposos les sigue saliendo este código que Activision todavía no ha cambiado. Bueno, hermosos, sean felices, coman perdices. Ya sabéis, si grabáis a cualquier mono neuronal como este, mandarme el vídeo al enlace que encontraréis en la descripción de cualquier vídeo de este canal. Muchas gracias a todos, sea cual sea el idioma en el que me veáis. Un besote.